Hola, ¿cómo están? Antes que nada, una disculpa por no haberme puesto en contacto con ustedes en estos últimos días, pero estaba realizando un informe final que necesitaba presentar en los días pasados y pues esto me hizo tener dificultades con las clases, pero espero poder retomar ya de manera más regular y con tal vez probablemente mejor calidad estos videos, ¿no? El día de hoy vamos a tener una sesión relativa al texto de del diario, ¿no? De navegación de Cristóbal Colón. Les voy a solicitar que lean el diario del primer viaje. Va a estar en PDF esta información eh, del diario, ¿no? Son, como ustedes saben, 4 viajes que realizó Cristóbal Colón a el continente que de hecho, pues él propiamente que no descubrió, ¿no? Que finalmente fue atribuido este descubrimiento formal a Américo Vespuccio, pero que de alguna otra manera, bueno, pues Cristóbal Colón es considerado bajo una lógica que también vamos a ver, que podemos llamar incluso bastante etnocéntrica y eurocéntrica, descubierto el nuevo continente americano, ¿no? Bien, vamos a ver algunas cuestiones relativas, obviamente, a su biografía, pero quiero que vayamos de alguna u otra manera. Ah, y déjenme de hecho poner un poco de música para ambientar esta sesión, música, como ustedes ven, de la película de Ridley Scott 1492, La Conquista del Paraíso. No es tal vez la mejor selección, pero pues puede ambientar un poco de lo que estamos hablando. Ahora bien, a ver, Cristóbal Colón es un personaje al igual que muchos otros personajes de la época, como lo estamos viendo, pues con graves y fuertes contradicciones y con una serie de, digamos, características biográficas que lo vuelven muy específico, ¿no? Vean nada más de entrada el año en el que nace Cristóbal Colón y en dónde nace. Nace el 31 de octubre de 1451, ¿sí? Eh, Eso, como les digo, me parece que ya es de por sí un dato muy relevante, ¿no? Estamos hablando de mitades del siglo XV y en una ciudad específicamente importante, ¿no? Ya lo vimos con Marco Polo. Marco Polo es, bueno, por lo menos se cree, se piensa que es un comerciante y viajante de una ciudad rival, incluso a la de Génova, ¿no? Mar- Cristóbal Colón nace en Génova y recuerden que Marco Polo nació en Venecia. Entonces, de alguna u otra manera, pues son ciudades que a lo largo de muchos siglos estuvieron disputándose el comercio y la navegación en el Mediterráneo, ¿sí? Bueno, esta es una imagen de Napoleón, perdón, de Cristóbal Colón, que ustedes pueden, bueno, buscar, y hay muchas representaciones de él en el internet. Esta es solamente una de ellas, a manera de ilustración. Y pues bueno, tenemos ahí la fecha de nacimiento ya de Cristóbal Colón, ¿no? Dicen las biografías, algunas de de los documentales sobre Cristóbal Colón, que comenzó a navegar desde muy joven. Imagínense, desde los 12 años ya él comenzaba a navegar principalmente en la región del Mediterráneo. Génova está en esta parte del Mediterráneo, ¿no? En el norte de Italia, y como ustedes recuerdan o saben, Venecia está de este otro lado. Y miren, ya se formaron ahí
de hecho unos ojitos, ¿no? Eh, primero, los primeros espacios de navegación de Cristóbal Colón pues son obviamente en la zona mediterránea, ¿sí? Digamos lo que de alguna u otra manera por obvias razones, ¿no? Posteriormente dicen que él navegó algunos de los mares del norte, ¿no? Sí, de por acá, de esta zona, y tal vez en esta otra zona, sí, y que de alguna otra manera, aquí no aparece en el mapa, también navegó, aunque estas son pues obviamente ya las costas africanas, pero dicen que pudo haber llegado un poco más hacia el occidente de estas costas, ¿no? Pero básicamente digamos que esos fueron, y de manera inicial, las zonas en donde Cristóbal Colón, digamos, aprendió el arte de la navegación y quedó obviamente muy fascinado. Ahora, también hay que recordar y tenemos que insistir en que toda esta zona, todo el, digamos, la Europa occidental, estaba completamente, digamos, cercada durante prácticamente toda la Edad Media, desde que los otomanos conquistaron Constantinopla. ¿Sí? Todo esto quedó, digamos, completamente vetado, y como ustedes saben, para los europeos, ¿no? Este tránsito hacia la ruta de la seda, como se le conocía, o de las especies, pues estaba ya bloqueado por el imperio otomano, ¿no? Por los otomanos. Y antes, pues por acá, por lo que ellos llamaban los tártaros, también de alguna otra manera quedó bloqueada toda esta eh, zona y el acceso de los europeos hacia esas regiones, ¿no? Entonces, primero navega por ahí y en esas zonas Cristóbal Colón. Y vamos entonces un poco también a hablar, para los europeos del siglo XV, el siglo de Cristóbal Colón, el mundo básicamente constaba de tres regiones, de tres continentes, de tres grandes masas terráqueas, ¿no? Europa, obviamente con toda la imaginería y con todo esto de los griegos, ¿no? Que en realidad, pues en una buena parte, como ustedes saben, la cultura helénica se centra en el Asia Menor, que está ubicada en esta zona, ¿sí? Asia, que es toda esta masa gigantesca de tierra, y África, que como ustedes ven, esta es una representación de Ptolomeo, que fue un geógrafo griego, ¿no? Sobre del cual se basó no solamente Cristóbal Colón, sino básicamente todos los cartógrafos y todos los geógrafos de la Edad Media europea, para trazar, digamos, o tener una referencia geográfica de lo que existía para ellos en el mundo de aquella época, ¿no? Desde los siglos cuarto, quinto de la era cristiana hasta pues ya el siglo XV, ¿no? Que es propiamente cuando estamos hablando de cierta manera del periodo ya más moderno, ¿no? Entonces, para los europeos, como les insisto, el mundo constaba solamente de estos tres continentes, y evidentemente pues estaban, digámoslo de alguna forma, distorsionadas las imágenes gráficas o cartográficas de la Tierra, porque como ustedes pueden ver, si bien había algunos trazos ya como el de Europa más o menos precisos, y algunas cuestiones como el mar Mediterráneo y las costas norte de África, pues muy poco, digamos, o casi nada se parecía a lo que actualmente conocemos, ya con las representaciones más certeras de los mapas posteriores al siglo XVIII, ¿no? XIX, y bueno, y pues ya qué decir de los mapas que se realizan en la actualidad en el siglo XXI, ¿no? Entonces podemos ver cómo la India, ¿no? Está representada pues erróneamente, y de hecho por acá estamos viendo
la península de Malaca y toda esta parte última, ¿sí? Que va a ser la que Cristóbal Colón va de alguna u otra manera a estar buscando casi obsesivamente llegar por este otro lado, ¿no? Como lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Y veamos entonces. Según esta visión etnocéntrica, eurocéntrica, se pensaba no solamente de África, pero sí en general de casi todas las zonas que no fueran las de la Europa mediterránea y nórdica. Se pensaba que más allá de la línea ecuatorial, y en particular la línea ecuatorial africana, era una región que albergaba, por las altas temperaturas, decían, o eran algunas de las explicaciones que se daban, animales, plantas y seres humanos monstruosos y deformes. Esto lo vimos, miren, esta era una imagen de un ser fantasioso que se suponía vivía en las regiones tropicales de África, ¿no? Esto básicamente era un monstruo que se pensaba que vivía en África, ¿sí? El Blemiae, ¿sí? Que de alguna u otra manera pues eran monstruos que tenían características específicas, ¿no? Fantasiosas, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues en el torso se albergaba también el rostro de estos seres fantásticos que evidentemente nunca existieron, ¿no? Y esto era parte de la imaginación que se creó, de la imaginería que se creó a lo largo de toda la Edad Media a través precisamente de textos como el de Marco Polo o algunos otros autores, ¿no? Como el que ya habíamos visto también en alguna parte de las clases anteriores, ¿no? John de Melaville, ¿sí? Si mal no recuerdo el nombre, ahora les indico el nombre preciso. Bueno, espérenme un segundo. Sin embargo, bueno, esta imaginación era muy fuerte y esta fantasía tenía un peso significativo entre los habitantes de la Europa de los siglos de la Edad Media, ¿no? Antes del siglo XV, básicamente, ¿no? África estaba representada de esa manera y, como les decía, Asia era una enorme porción de tierra que acababa en la península de Malaca, ¿no? La cual fue, como ya les había comentado, incansablemente buscada por Cristóbal Colón en sus 4 expediciones, ¿no? Él estaba buscando, de hecho, la forma insistentemente de salir de esa región que él inicialmente llegó, que son las islas del Caribe y de las Antillas, para buscar el paso directamente a esta península de la Malaca, ¿no? Que era la que según él, le permitiría de alguna u otra manera llegar a la zona de la China y posteriormente, perdón, a la zona de la India y posteriormente de ahí partir de vuelta hacia la región europea, ¿no? Entonces tenemos, bueno, pues esta representación aquí también de la península de Malaca, ¿no? Ahora bien, además de lo que ya les comenté y como muchos de sus contemporáneos, aquí está, Colón es un lector asiduo de las historias de viajeros, ¿no? Como esto que les comentaba, ¿no? Principalmente de Marco Polo y John de Mandeville, ¿no? Que son dos de los autores que de alguna u otra manera crearon los primeros, llamémoslo así, bestsellers de la época, ya una vez que se inventó o se reinventó para los europeos la imprenta, ¿no? Entonces estos dos textos fueron pues muy 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 relevantes para alimentar todo esto que de entre ellos Cristóbal Colón lanzó, ¿no? Que fue esta idea de estar viajando. Recuerden también que este es nuestro punto fundamental en esta parte del curso, ¿no? La idea del viaje como un elemento clave
que afianzó de buena manera a la etnografía y a la antropología moderna, ¿no? Entonces estamos hablando un poco como estos viajeros, como estos elementos previos a la formación estrictamente de la antropología, pues ya se estaban fraguando en estos espacios y en estos momentos de la historia europea, ¿no? Regresemos. Ya se ha mencionado que muchos de los relatos de estos autores, pues obviamente carecían de verosimilitud y evidentemente también tenían muchas distorsiones y muchas visiones erradas del mundo no europeo, ¿no? Poblados por seres fantásticos e imaginarios, como ya vimos en algunas de estas imágenes, ¿no? Que evidentemente nunca existieron y que solamente vivían en estas mentalidades, digamos, pues medievales de la Europa en la que habitaban personajes como Cristóbal Colón, ¿no? También ya vimos un poco en el mapa anterior, o uno de los mapas, que Europa estaba, digámoslo así, cercada, ¿no? Estaba completamente rodeada por diferentes flancos y frentes y le era imposible comerciar con la India y la China, ¿sí? Aquí recuerden las especias, entre otras cosas la seda, ¿sí? Y muchas otras, los metales preciosos, ¿no? Les estaban vetados a los europeos de aquella época por tener pues este cerco tan importante, ¿no? Por principalmente el imperio otomano, el imperio que surge y que cerca, ¿no? a esta Europa del siglo XIII y XIV, ¿no? Y una buena parte del siglo XV, ¿no? Colón, como mercante, está obsesionado con encontrar nuevas rutas y socios más audaces que le permitiesen lanzar su empresa de navegación en una dirección en la que, o más bien dicho, en la única dirección en la que les era posible o les hubiera sido posible para los europeos lanzarse, que era precisamente en el sentido contrario, ¿no? Encontrar el oriente lanzándose por el occidente, ¿no? Lo vamos a también a ver un poco más adelante. No sé qué pasó con la música. Algo sucedió aquí. Regresemos. Perdonen ustedes. En estricto sentido, Colón estaba seriamente interesado en conocer la forma geométrica del mundo. Sobre la base del globo terráqueo de Martin Benheim, que ya planteaba de forma gráfica al Asia Oriental y especialmente a Zipango, el Japón que hoy conocemos, Colón comienza a realizar sus cálculos. Esta es una fotografía de la representación de Martin Benheim, ¿sí? Que ya plantea de la forma esférica del mundo en el siglo V, ¿no? Cristóbal Colón se vuelve, digamos, de alguna u otra manera un asiduo estudiante de esta esfera y por múltiples razones va a estar obsesionado también con la idea de el Zipango como una isla a la cual se puede llegar evidentemente por el occidente, lanzando su navegación por occidente y no por el oriente como normalmente lo hacían, ¿sí? Otras fuentes que va a tener de manera muy importante Cristóbal Colón para poder, digamos que documentar y poder hacerse de los apoyos que necesitaba de algún grupo de la realeza europea, pues fueron entre otros Paolo Toscanelli, ¿sí? Paolo Toscanelli, que fue una autoridad científica que avalaba la idea del viaje hacia el occidente para alcanzar la India, ¿no? Contraviniendo la ruta que hasta ese momento había sido usada y que implicaba rodear la África, ¿no? Para poder llegar a la India, lo cual pues evidentemente era un viaje muy largo
y muy difícil de realizar. Al mismo tiempo, además de recurrir a esta cartografía ptolomeica, Colón también utilizó otros recursos antiguos, como los cálculos de geógrafos de menor envergadura, de menor tamaño, que han sido menos estudiados y menos conocidos, como Marino de Tiro, que entre otras cosas planteaba ya también la tierra esférica, pero que la consideraba mucho más pequeña que la que Ptolomeo había en algún momento dado planteado, ¿no? Aquí hay otra representación del mapa ptolomeico. No hay ninguna representación específica de Marino de Tiro en ningún lugar porque no se conserva en ninguna de su cartografía, pero sí podemos de alguna u otra forma observar que pues todas estas representaciones estaban basadas sobre de lo que Ptolomeo había ya hecho en la Grecia antigua, ¿sí? Hay que pues considerar entonces de manera muy clara que todos los cálculos matemáticos de Colón estaban pues evidentemente equivocados, ¿no? Tenía y había cometido muchos errores y todas las distancias que él había previsto pues nunca podrían considerarse adecuadas a la realidad realmente, a la realidad pues que posteriormente se pudo verificar en los siglos posteriores, ¿no? Sin embargo, y a pesar de ello, en 1492 finalmente los reyes católicos de Castilla y Aragón, aquí faltó ahí, perdonen, se atrevieron a financiar parcialmente la expedición de Cristóbal Colón a través de la empresa naviera de los hermanos Pinzón. ¿Sí? Como se sabe, y esto ya es parte un poco del conocimiento general que se da desde muy temprana edad en todo el mundo, Cristóbal Colón recibió 3 carabelas y logró juntar una tripulación de 90 hombres. Ellos todos estaban ansiosos de conseguir evidentemente fortuna y riqueza en la expedición que les planteaba Cristóbal Colón por esta nueva ruta, ¿no? Aunque de alguna u otra manera Cristóbal Colón les pues se engañó de cierta manera, ¿no? Los llevó, digámoslo así, con ciertos artilugios que al final no tampoco fueron, que no fueron revelados del todo por Cristóbal Colón a la tripulación, ¿no? Y de hecho, como ustedes podrán observar en sus diarios de navegación, pues también Cristóbal Colón se guardaba y se reservaba información muy importante para mantener a su tripulación de alguna u otra forma, pues toda, digamos que en condiciones de aliento y con cierta esperanza de que no estuvieran llevándolos a un final infeliz, ¿no? Aquí podemos ver una representación gráfica de las también muchas que hay de la entrevista o de alguna de las entrevistas que Cristóbal Colón tuvo con los reyes católicos, ¿no? Esta es solamente una de muchas de esas representaciones. Muy bien, el primero, como ustedes también saben, de sus 4 viajes comenzó en agosto de 1492 y se adentró en lo que en aquella época se concebía como el Mar de las Tinieblas, es decir, el actual Océano Atlántico, ¿no? El Mar de las Tinieblas era ese mar al que prácticamente nadie se quería aventurar en Europa, ¿no? Desde Europa, porque se consideraba que no tenía más que un fin y no había, digamos, ningún sentido viajar en una dirección hacia el abismo del infinito, ¿no? Aquí hay otra representación gráfica también de esto que se supone es el día en que Cristóbal Colón sale del puerto de Palos en el sur de España, ¿no? Y se dirige pues hacia la tierra, hacia los mares desconocidos y hacia la ruta que posteriormente pues ya fue considerada pues la ruta que lo llevaría a las
a las tierras del Nuevo Mundo. Entre otras cosas, pues obviamente el uso de los vientos alisios le permitieron avanzar en dirección oeste por el Atlántico, ¿no? El mar de las tinieblas, y pues después de muchas penurias para la tripulación y él, el 12 de octubre finalmente la tripulación hizo contacto visual con una isla, con la tierra del Nuevo Mundo, y pues ese primer encuentro va a ser registrado por Cristóbal Colón en su diario, ¿no? Es muy interesante ver aquí cómo va a representar, y esto es, digamos, así como uno de los puntos centrales de esta charla, de cómo Cristóbal Colón va a representarse esta primera encuentro con tanto en primera instancia la tierra del Nuevo Mundo como con los habitantes, con los nativos que pues a todas luces ya habían llegado a poblar y a desarrollarse social, cultural, en fin, en todos los sentidos de la vida en América, ¿no? Incluso pues en islas como las islas del Caribe y de las Antillas. Vamos a dar lectura a lo que Cristóbal Colón escribe en ese diario, ¿no? Y vamos a poner un poco de atención confrontándolo un poco con una imagen que está un poco más abajo, está acá, que vamos a ver cómo podemos un poco interpretar tanto las palabras como las representaciones que se hicieron de ese aparente encuentro, pues aparentemente también fortuito, que se dio entre dos formas muy distintas de mundos culturales y sociales que dio inicio a la invasión de los europeos en el continente americano. Dice Cristóbal Colón: ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vide más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vide de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y buenas caras, los cabellos gruesos, cuasi como seda de cola de caballo, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y de ellos se pintan de blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que fallan, y de ellos se pintan las caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solo los ojos, y de ellos solo el nariz. No tienen algún fierro, sus azagallas son unas varas sin fierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pece y otras de otras cosas. Ellos, todos a una mano, son de buena estatura, de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vi de algunos que tenían señales de feridas en sus cuerpos, y les hice señas qué era aquello, y ellos me mostraron cómo allí venían gente de otras islas que estaban cerca, y los querían tomar y se defendían. Y yo creo, que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por captivos. Ellos deben de ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a nuestro Señor, lavaré de aquí al tiempo de mi partida 6 a vuestras altezas, para que deprendan fablar. Ninguna bestia de ninguna manera vide, salvo papagayos, en esta isla. Cristóbal Colón tomó posesión de las tierras descubiertas y comenzó a nombrarlas: San Salvador, Fernandina, y Santa María de la Concepción. Aquí debería de estar en mayúscula.
Vean esta representación gráfica de esto que acabamos de ver. La cruz en primera instancia, las posiciones deferentes, sumisas, ¿no? Vean aquí a esta otra representación, cómo son presentadas a lo largo de los siglos, a lo largo de las décadas, a los europeos como superiores, en un porte completamente distinto, ¿no? En un porte de superioridad absoluta respecto a las posiciones que están o que tienen los indios de estas nuevas tierras, ¿no? Que siempre van a ser representados en primera instancia por su desnudez. Contrasten la forma en que están vestidos los europeos, ¿no? De hecho, que están vestidos, no solamente de cómo están vestidos, sino de que están vestidos plenamente, de pies prácticamente a cabeza, mientras que los indígenas, los indios, de las representaciones gráficas que se van a hacer y también de todas las representaciones textuales que van a desarrollarse a lo largo de los siglos por venir, van a estar prácticamente desnudos, como un símbolo de salvajismo, como un símbolo de inferioridad tecnológica y de inferioridad civilizatoria. Es muy importante que empecemos a ver este tipo de cuestiones, porque de alguna o de otra manera esto se va a trasladar directamente a las concepciones tanto etnográficas como antropológicas, que ya van, digamos, a volverse canon en la antropología científica y moderna, ¿no? De alguna u otra manera, si lo vemos, no va a haber tampoco así como que una diferenciación radical entre lo que los antropólogos ya del siglo XX incluso, ¿no? Como Malinowski o como Radcliffe Brown van a hacer respecto a los grupos étnicos que fueron a investigar, y lo que Cristóbal Colón y su tripulación de alguna u otra manera vieron en los indios de las nuevas tierras por conquistar. Entonces, de alguna u otra manera, pues este tipo de representaciones protoantropológicas o aún todavía no antropológicas van a permear posteriormente en la antropología científica, ¿no? Esto es algo que sí les digo, me parece que es muy muy importante y muy relevante que vayamos resaltando, porque de cierta manera pues aquí tenemos ya los elementos clave que nos van a permitir entender posteriormente el desarrollo de la teoría antropológica en plenitud, ¿no? Bueno, solamente un poco ya como para ir cerrando esta sesión, pues esta representación gráfica y en realidad pues se hace en las Bahamas, ¿no? Que fue en primera instancia el lugar al que llegó Cristóbal Colón, ¿no? Y como ya les había de alguna otra manera señalado, pues es importante señalar aquí la forma en que Colón asume una posición de poder, ¿no? De superior, evidentemente, ¿no? De cómo podemos entender. Estas son preguntas que les estoy haciendo y que me gustaría eventualmente que las pudieran comentar en el Facebook, ¿no? ¿Cómo entender estos primeros encuentros? ¿Qué clave permitiría entenderlos? ¿La clave colonial? ¿La clave decolonial? ¿Postcolonial? Seguramente, ¿no? Por ahí podemos encontrar en estas nuevas propuestas teóricas mucho de lo que ya está planteado inicialmente aquí, ¿no? ¿Por qué y cómo tomar posesión de tierras que ya estaban habitadas y por ende eran ya y por ende ya tenían dueños, ¿no? ¿Qué tipo de humanos vieron en estas tierras los europeos? Son cuestiones que pienso yo que tenemos que reflexionar y plantearnos esas preguntas, porque no podemos evidentemente asumirlas desde una sola dirección, ¿no? No podemos asumir esto desde la dirección de Europa hacia nosotros mismos, sino que tenemos que reflexionar, ¿no? Y ver que pues es todavía un debate inconcluso, ¿no? Es un debate abierto y tenemos que plantearnos definitivamente la forma en que Europa asumió la llegada, ¿no? Y la invasión posteriormente al continente americano. Muy bien, no hace falta ahondar aquí
en los 3 viajes restantes de Cristóbal Colón, que fueron de 1493 a 1496, de 1498 a 1500 y de 1502 a 1504, sino solo para señalar que fueron el comienzo de lo que posteriormente fue la invasión europea hacia América, ¿no? Lo que ellos llamaron de alguna u otra manera la colonización, y que no tiene nada que ver con Cristóbal Colón, como ustedes saben, ¿no? Tiene que ver con, obviamente, la creación de nuevas colonias en estas regiones, ¿no? Finalmente, Cristóbal Colón murió el 20 de mayo de 1506 y, como también ustedes saben, pues murió de alguna u otra manera sin haber adquirido ni la fama ni mucho menos la riqueza que en algún momento dado él pensó que podría obtener con estos viajes, ¿no? De hecho, pues murió en circunstancias bastante, digámoslo así, miserables para alguien que había tenido el impacto que tuvo en su momento, ¿no? Quisiera cerrar esto nada más, pues invitándolos nuevamente a que comenten, a que lean los artículos. Les voy a dejar también ahí un par de documentales y me gustaría incluso que pudieran ver esta película, ¿no? La de 1492 de Ridley Scott, ¿no? Con Gerard Depardieu, para que pues también se pudiera comentar. Les voy a dejar ahí el link. No, de hecho no sé si esté en alguna plataforma o se pueda ver a través de alguna página de estas piratas. Si es así, pues la pueden ver. No es obligatorio, pero sería interesante que la pudieran ver, ¿no? Queda un par de lecturas. Vamos a cambiar la lectura de Fray Fray Bartolomé de las Casas, sí, por otra que les voy a poner, que va a ser precisamente la de Bernal Díaz del Castillo, y eventualmente podemos comentar algunas cosas de Bernardino de Sahagún para poder pues cerrar con una lectura más que sí está en el propio programa sobre de los jesuitas en el Perú, ¿sí? En la selva peruana, y también cerrar con la película de La Misión, ¿sí? En la que actúa Robert De Niro y Jeremy Irons, ¿sí? Con esas vamos a cerrar esta parte de la protoantropología. Yo espero que podamos terminar esta parte en esta semana y la siguiente semana poder iniciar ya con las teorías ya definitivamente más antropológicas del siglo XVIII y XIX, ¿no? Del pensamiento filosófico. Entonces, bueno, pues en el Facebook van a poder ustedes comentar. Espero que comenten respecto a estas lecturas y sobre lo que estamos platicando para poder ir avanzando en nuestras propias... perdonen, pero es que para ir avanzando en nuestras propias cursos, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo el que se tomen el tiempo de lectura y de poder observar estos videos, y estamos en contacto para lo que sigue. Muchísimas gracias, buenas noches y manténganse a resguardo, cuídense muchísimo, estamos en contacto.